The way you hold your knife, the way we danced till 3, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they won't take that away. No, they can't take that away from me. Esto es Café de Nadie. Donde cabemos todos. Y hoy vamos a hablar con Genei Beltrán Félix sobre Francisco Tario. Genei Beltrán Félix es narrador, ensayista y crítico literario y una de las figuras más importantes de la generación de los 70 en el terreno de la narrativa y de la crítica literaria, y es un gusto platicar con él sobre Francisco Tario. Genei, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, Hernán. Es un Gracias, amigo, Jorge. además al que me preocupa su sobrepeso, evidente. Cuídate, por favor. Pero además, yo quiero agregar que es editor, porque tú tienes una manera de leer que te distingue de otros escritores. Yo creo que tienes muy buen ojo, no solamente para las ratas, sino pues para ver por dónde va la trama y el enredo. Y por eso quizás es que eres lector de Tario, ¿no? Bueno, ese es mi oficio, es lo que me da de comer. Y como Y la oficio, escritura pues no da gran cosa. Pero Tario, por ejemplo, ¿te ha fallado o tú lo admiras porque es infalible? Es extraordinario en muchos de sus libros, en muchos de sus relatos, en su libro Equinoccio. Su segunda novela, creo también que es ¿Cómo muy llegaste notable. a él? ¿Cómo lo descubriste? Porque es un descubrimiento, Sí, o sea, a ver. era un autor de culto que hasta hace poco era inconseguible, ¿no? Pues creo que fue leyendo algo de Alejandro Toledo, que ha claro. sido un Desvelador de difusor, Tario. exactamente, quien se ha esmerado muchísimo en escribir sobre Tario, también en recuperar textos perdidos de Tario, en recolocarlo en la escena literaria. Fue a través de algún texto de Alejandro Toledo donde yo pues, me interesé en leer a Francisco Tario. A ver, para el público que no lo conoce, porque es oportuno decirlo, la leyenda es verídica. Francisco Tario fue un hombre que fue portero de fútbol, Exacto. de primera división, un hombre muy Del elegante. Club Asturias. Del Asturias. Nunca repitió suéter. En esa época los porteros usaban suéter y gorra, pero no usaban guantes, o sea, portereaba con la mano limpia. Y de hecho anunciaba los cigarros elegantes. Y se casó con una mujer bellísima, que fue la boda del siglo XX, una mujer sobre la que había escrito Octavio Paz, Carmen Farell. Carmen Farell. Sí. Esa boda de dos bellos es parte de la leyenda que es verídica. Y luego se sabe que empezó a escribir textos con el seudónimo de Tario, de Francisco Tario. Efectivamente, Alejandro Toledo lo ha desvelado en la Ouija, y lo que más se conoce de él son estos textos breves, precisamente La Noche, que es la que tú regalaste. ¿Sí? Y de Equinoccio, que ha aparecido tanto en antologías de aforismo como en antología de poemas en prosa. Por ejemplo, Luis Ignacio Helguera, en su antología del poema en prosa en México, lo incluye varios fragmentos de Equinoccio, ¿no? ¿Tú por dónde empezaste? ¿Qué fue lo primero que leíste de él? Yo leí sus cuentos en la edición de Lectorum, lo que se reunió ahí fue los relatos incluidos en los libros que se publicaron a lo largo de la vida de Tario, cerrando con Una Violeta de Más, que fue su último libro, publicado en 1968, si no recuerdo mal, cuando él ya estaba autoexiliado en España. ¿Y cuál sería tu primer balance? Es decir, como la primera temperatura que te llegó al paladar. Lo primero que pensé fue que la etiqueta de escritor fantástico que se le pone a Tario siempre era insuficiente. Creo que, aunque ha servido para que se le revalore, para que se le vuelva a poner en la mesa, también se puede prestar como para que se le acuse de ser un epígono de la narrativa fantástica de lengua inglesa del siglo XIX, por ejemplo.
como si fueran ejercicios que un tercermundista hizo con escenarios brumosos, neblinosos, propios Hielo de la seco. campiña. Hielo Oye. Seco y Ángel Garaza en el papel de mayordomo. Exactamente, dirige Orol, por supuesto, ¿no? O sea, el problema también con lo que mencionas y que detectas muy bien, Genei, es cómo esa etiqueta que ha cargado Francisco Tario lo getifica aún más, Sí. lo vuelve todavía un autor de mucho mayor culto, y de un culto todavía más soterrado y más secreto, ¿no? Y es curioso porque hay algunas falacias por ahí. Una es que él empezó como un escritor realista. Antes de debutar con los cuentos de la noche, que son cuentos de corte fantástico, había escrito una novela que él mismo destruyó, muy dostoyevskiana, de realismo psicológico bastante azotado. Y pocos meses después de que salió La Noche, en ese año 43, salió su primera novela, que se llama Aquí Abajo, que acaba de ser reeditada hace como 2 años por Conaculta. Y Aquí Abajo es una novela psicológica que ocurre en el centro de la Ciudad de México a principios de los años 40, finales de los años 30. Es un personaje que tiene una vida cotidiana, está casado, tiene hijos, trabaja en una oficina. Y en ese escenario, aunque no aparezca esa etiqueta de fantástico, ya tenemos al escritor que se fija en los aspectos y detalles en cierta forma ominosos, que ya en sus relatos plenamente rompen con la lógica racionalista. Mi problema con la etiqueta fantástica es que cuando uno habla de literatura fantástica, lo que está haciendo es aceptar que lo que entendemos por realidad desde el siglo XVIII Es un consenso. es exactamente. ¿Quién dice que los escritores tienen que aceptar lo que la sociedad acepta en términos de lo real, de lo comprensible, de lo aceptable, de lo que existe, ¿no? Francisco Tario, yo creo que creía en fantasmas. Me da la impresión de que creía en la transmigración de las almas. Porque a Y lo mejor él era uno. probablemente él era Él uno. encarnaba. No era el medium, sino el fantasma Por aquí ideal. puede andar también, pero lo cierto es que para él la visión racionalista de la realidad era insuficiente y que más bien era una forma de asfixiar el ansia de libertad, de imaginación, de una sensibilidad mucho más abierta que muchas personas pueden conocer a lo largo de su vida sin necesidad de ser artistas. Yo creo que esa es muy buena radiografía, o por lo menos es un buen holograma del personaje porque hay otra cosa, que es que este hombre, bueno, yo conocí a su hijo Sergio y lo que decía es que hay una parte de padre de familia, de empresario, que abrió cines, tenía un cine en Acapulco. Es el hombre que trae la primera máquina para hacer palomitas de maíz en los cines. Y luego no quieren que con esa excentricidad de personaje se le pongan estos motes, ¿no? Exactly. Pero luego se fue a vivir a España, Sí. quemó las naves en México y se fue a vivir a Madrid. Perdió contacto poco contacto que tenía con el medio, porque tampoco era un autor de tertulia literaria. Fue amigo de Paz, Sí. fue amigo de José Luis Luis Martínez, pero de muy pocos. De Esther Seligson. Sí, Esther Seligson lo conoció allá en Madrid en los 70. Lo que pasa es que en los años 40 es cuando él publicó como unos 6 libros en esa década a partir de la... Pero no andaba en la comidilla literaria. Exactamente. Él no tenía ese interés por, digamos, la aparición en la vida literaria, pero sí tuvo una buena recepción crítica de sus pares en el momento en que debuta, pues. Hay Empieza a reseñas y... exactamente, hay una atención a su obra que no es negativa, evidentemente no se les pasa que hay talento en Tario y que es algo nuevo, que es algo sorprendente, pero por otro lado sí he leído testimonios de que era un tipo muy difícil, que tenía un temperamento hosco, que era medio gruñón. Una cosa que me contó Esther Seligson es que una vez que se cruzaba ese umbral resultaba ser un tipo muy divertido, muy ocurrente, con un humor negro despiadado. Un poco lo que pasa con Hernán Bravo Varela. Totalmente. Una vez que me conoces. Ya que se pasa el umbral, ya Del piano. Se ablanda. Oye, Genei, pero todo esto que mencionas y cuentas tiene que ver también con un periodo muy especial de la literatura mexicana, y Jorge no me dejará mentir, en el que la novela de la Revolución Mexicana seguía siendo de las suyas y la percepción crítica de la literatura mexicana estaba
muy domeñada por sus bases, sus cláusulas, sus personajes, su temperamento heroico, ¿no? Su talante realista. Y de pronto aparece un bicho raro como Tario en las ensoñaciones de su prosa y en los delirios y en las fábulas casi demoníacas de sus visiones, y evidentemente que genera un desconcierto, ¿no? Sí, aunque yo creo que no estaba tan aislado, o en todo caso puede que haya pesado más una condición de que lo hayan visto como epígono, como alguien que está haciendo imitaciones. ¿Como ¿no? de quién? ¿De quién? Lovecraft. Exactamente. Poe. O Villiers de l'Isle-Adam, autores del siglo Sí. XIX, como si no fuera lo más natural en un escritor mexicano, pero si lo hace alguien y lo hace coquetamente, pues está bien, Claro. no nos vamos a rasgar las vestiduras. Y por otro lado, es muy curioso porque, por ejemplo, Tapioca In, su segundo libro de relatos, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica, si no recuerdo mal es el 52, Sí, aquí qué tenemos bonita. un ejemplar Sí, Bonita portada. de la misma primera casa edición. editora de La Noche, el primer libro de cuentos, ¿no? No recuerdo si fue La Noche ahí también, pero en este caso es cuando empieza a publicar el Fondo de Cultura Económica autores mexicanos de la nueva camada, donde entraría Rulfo. Hay un relato aquí, Y también Complot Mongol es de esa época, Bernal. no sé si un poquito... Claro, Complot Mongol debe ser del... Pues, más o menos, ¿no? Sí, En porque, los 50, claro, 50, 60. cuando a México se le ocurre pedir la Olimpiada y además el Mundial de Fútbol, lo que está ocurriendo en Brasil. lo que está ocurriendo en Brasil. Pues es que estaba comentando que hay un relato aquí en Tapioca In que precisamente se lee como en contraclave con la prosa de tema rural, con Al filo del águila o El llano en llamas. Se llama La polca de los curitas. Claro, claro. Es un relato en el cual una mujer que vive en un pequeño pueblo de repente desaparece. Y a partir de que la gente se sorprende y están todos muy perplejos, empiezan a desaparecer otras personas. Es premonitorio. Un poco. Eso salió en el noticiero 50 ayer. años El después problema- entenderíamos el porqué. El ¿no? problema es que todos están felices y mandan cartas muy optimistas y entusiastas desde el Tíbet. O sea, desaparecieron de ese pueblito, un pueblito en, Bueno, yo en tuve una México prima que profundo. hizo eso, pero ya sabemos por qué desapareció. ¿Ese es de tus favoritos? Es uno de los relatos que demuestran que lo fantástico en Tario tiene un proceso, tiene una intención crítica, tiene una manera de hablar sobre más o menos lo que era el panorama literario general, pero con una clave irónica, Y de humorística. contestarle al lugar común. ¿no? Que Exactamente. se había vuelto lugar común ya, ¿no? Yo agregaría La Noche del Indio, un Sí. cuento con el Cuentazo. que creo que cierra La Noche, que justamente es una visión aguda y sarcástica y tremenda de la literatura ruralizada, ¿no? ¿Por qué no seguimos hablando de Francisco Tario y de todas sus noches con Genei Beltrán aquí en Café de Nadie después de esta pausa? Volvemos. Estamos en el Café de Nadie, aquí espantan, aquí está el fantasma de Francisco Tario y está Genei Beltrán, que no me espanta, al contrario, me alivia el alma. Genei Eso me está tranquiliza. Te hablando honro de en el este espanto, autor. Genei. Fíjate, este programa debe servir para las personas que no han leído a Tario, que lo lean. Que son muchos. Muchos, ¿no, pero Jorge? entonces lo que sería muy útil es que nos ayudaras a guiarlos. ¿Qué recomendarías tú? ¿Por dónde entrarle a Francisco Tario? ¿Por los cuentos o por las novelas? ¿Por dónde? Yo creo que lo más adecuado es leer sus relatos. Son 3 libros de relatos los que publicó, La Noche, Tapioca In y Una Violeta de Más. Hay una evolución de un humor negro muy fatalista, muy crítico, sí, en La Noche, a unos tonos más melancólicos, más brumosos,
más contemplativos en una violeta de más. Él es autor de un cuento que García Márquez lo escogió como uno de sus favoritos, que es La noche de Margaret Rose. Exactamente. Ese sería como una buena Sí. piedra de toque para los jóvenes lectores, ¿no? Exactamente. Toda la serie de la noche, Es bueno, espectacular. habla de un humorismo muy, muy fino y al mismo tiempo despiadado. Hay otro que se llama La noche del féretro, que de hecho es el Que primer conversan relato. dos ataúdes, Sí, ¿no? que En una son funeraria. personajes. El narrador es un ataúd hombre, Sí. porque hay ataúdes hombres y Y- ataúdes Y se mujeres. mujeres. preocupa de que muere un gordo y que lo van a enterrar, y si lo van a enterrar boca abajo Imagínate o lo boca que es arriba, cargar porque eso. de eso dependerá la Es versatilidad que sexual. él creía del que, personaje. pues, que le iba a tocar una mujer que acaba de morir en el matrimonio, porque para los ataúdes el velorio de los humanos Es la boda. es el matrimonio de Sí, los... es una boda. Entonces él va feliz porque ya lo llevan a la casa donde está la muerta y resulta que le ponen un gordo ahí que acaba de morir y está, pero desesperado. Yo por eso Es un adelgacé. malentendido, él cree que es un malentendido. Yo por respeto a mi propio ataúd adelgacé. Y hemos pedido la cremación. ¿Tú dirías que una vez que te echas el noviciado de los relatos, ya quedas preparado para descubrir este novelista? Porque no es un novelista clásico y fácil, Sí. no es simplón. Y de hecho son muy diferentes sus dos novelas. La primera, aquí abajo del Pulcal 43, que tiene esta perspectiva realista que desarrolla la psicología muy compleja del protagonista que se llama Antonino, alguien que está a disgusto con todo, con su esposa, con sus hijos, con su jefe, con su trabajo, con la ciudad en la que vive, con su tío que cree que ya llegó la hora del progreso para México. Eso en 1938, 1941. Imagínate. Y Jardín Secreto, Que es que una no novela se maravillosa. consigue actualmente, a menos que alguien tenga la fortuna de hallarlo en una librerías de en viejo. una librería de Yo lo viejo encontré en o las que librerías Hernán de se lo viejo. regale. Exactamente, Es porque yo me la paso obligación, regalando hermano. libros y primeras ediciones de Tario para mi pesar, ¿verdad? Y es Sí, es una novela de corte fantástico, pero también con una prosa mucho más delicada. Tiene una capacidad para apropiarse de los escenarios del norte de Asturias, del norte de España. Que es de donde el era mar- originario, de Llanes, ¿no? Él nació en la Ciudad de México, pero creció en Llanes, porque su familia salió del país a partir de la violencia revolucionaria. Y posteriormente regresó a México. El aquí- exilio invertido. Exacto. Eso solamente Tario Qué podría curioso, hacerlo, ¿no? ¿no? El exilio invertido. Oye, a ver, hay una cosa sobre la mesa que es importante decirlo. En todas las personas que ponen categorías y que dicen que si era un escritor realista y que si no sé qué, y que si era el clon de Lovecraft en México, bueno, hay otra cosa que hay que decirlo. Este hombre jugaba al fútbol, era portero, y nosotros en México tendemos a faltarle el respeto a las personas, a los tíos, a los parientes que dicen, yo pinto, yo escribo versos, o yo canto. Tendemos a decir, ¿con qué derecho haces eso? Si tú no fuiste a la escuela, tú no estudiaste en la Facultad de Letras, tú no has tomado ni un curso de pintura. Y resulta que tenemos conocidos que de pronto cuajan maravillas. Este es el caso de un hombre que escribía, independientemente de que jugara al fútbol, O de que fuera dueño de un o cine. dueño de un cine, Sí. o padre de familia. O de que nadara. O, en fin, X, ¿no? o la otra, que era muy guapo, Sí. que era un hombre muy, muy apuesto. Sí. Se Y parecía era- al ex Luthor, pero... Exacto, porque perdió el pelo desde joven. Claro. Y a pesar de Considerando que su- yo soy Clark, me siento un poco Por supuesto. ofendido. En sus libros hay un poco de kriptonita para Pero ti. tú dirías que es el caso de una persona que escribe porque le gusta escribir. Y esto que hablábamos hace rato de que no tenía un interés por figurar en la República Literaria, viene también de alguien que no se asumía como un escritor profesional, ni tampoco como un letrado, como alguien... Un intelectual. Un intelectual, exactamente. Oye, ¿y tú crees que esa asunción de su papel como outsider, como un personaje marginal de las Un letras, orillado. como un orillado, Un dijera, orillado, dijera un célebre autor, diría- cuyo nombre no mencionaremos diría porque alguien en el las regalías se circo. espuman de una manera impresionante. No, ¿tú crees que este papel justamente de outsider es lo que le permite a Tario pasar del poema en prosa al versículo, al relato, a la carta, a la novela, y no tenerle respeto, el menor respeto alguno a los géneros, a las distinciones entre géneros? Porque creo que eso es muy de resaltar, no solo en la visión, sino en la forma de hacer visiones. Bueno, en salvo que Tario. no era poeta. Exacto. Sí. Bueno, un poco en Acapulco, en El sueño, que lo presenta como este poema es
un tributo y lo anuncia, este poema es un tributo a los ciudadanos acapulqueños, que es en realidad el primer libro que se escribe sobre Acapulco de manera turística, ¿no? Pues quizá la cuestión está sobre todo en su juventud literaria, en los años 40, cuando publica más, porque con los años él como que se vuelve más y más un descreído respecto de la actividad literaria que había estado desarrollando. Para mí el libro clave de Tario, para entender el universo de Tario, es Equinoccio. Es un libro único, porque él no volvió a escribir un libro parecido, es decir, publicó 2 novelas, 3 libros de relatos y pues en cierta forma eso es lo que le garantiza un lugar en la literatura mexicana, pero en Equinoccio está un pensador muy radical frente a los dogmas sociales. ¿Pero qué dirías? ¿Que es un cuaderno íntimo? ¿Es un cuaderno que se publicó? Es como un Cioran en la carpa, ¿no? Lo han comparado con Cioran. Lo que pasa es que él tiene más humor. Sí, tiene mucho más humor, no solo que Cioran, sino La carpa. que el pornográfico espectáculo de una persona que nunca ría tiempo, ¿no? Siempre me acuerdo de eso y le trato de citarlo mucho. Sí, y se da mucho en México. Pues son minificciones, microrelatos, aforismos, son algunas que pueden ser como poemas en prosa, o en otros casos son simples diálogos como cortados, como conversaciones escuchadas sin el contexto, viñetas muy descriptivas de algo que termina con un final sorpresivo, siempre con una carcajada siniestra del autor. Y ese temple yo lo veo en todos los libros, dosificado, en algunos diálogos de los personajes de los relatos, en descripciones también, o en las participaciones que tiene su narrador, por ejemplo, cuando narra en tercera persona. Es un narrador que no tiene por qué ser plenamente objetivo, sino que se permite incluso participar calificando las acciones o los personajes. Y ser subjetivo. Exactamente. Fíjate que hay una cosa que casi siempre menciono a Juan Villoro, pero esta vez tiene totalmente justificación. Hay una parte de Tario que quedó ahí, inédita. Sergio Peláez contaba que cuando se fueron a vivir a España, vivían en un edificio en donde había una gobernanta guapísima. Literalmente una gobernanta, no una lavandera, era una gobernanta que en algún momento la cortejó Di Stéfano. Y entonces Di Stéfano y Tario llegaron a tener conversaciones sobre fútbol, en lo que Di Stéfano estaba esperando a esa gobernanta. Qué barbaridad. Que después fue como la nana de los niños de Tario. Y lo que decía Sergio es que lo que platicaban de fútbol, pero en términos, digamos, de alta cultura, es como cuando Villoro se pone a hablar de literatura en términos de offside y pase a profundidad. Exacto. Y lo que nos faltó fue algún texto donde Tario hablara de su experiencia como portero. Sí. Ahora, no sé si eso se refleja futbolístico también como una metáfora de cómo es como cuentista, porque como cuentista no le metes ni un solo gol. Es decir, si tú le tiras el penalti creyendo que ya entendiste el cuento, no lo entendiste. Y la verdad también es un futbolista que va madurando en su técnica, porque Una Violeta de Más tiene uno de los relatos más impresionantes de la lengua española, y ¿Cuál es? probablemente no solo de la lengua española, que es Entre tus dedos helados, Claro, que es claro. el último, Claro. y curiosamente es el último libro de relatos de él. Que incluso una antología que más o menos se puede conseguir, Entre tus dedos helados y otros cuentos, Sí. llevaba ese nombre justamente por el protagonismo de ese relato. Sí. Es que ahí está como en condensado toda la sabiduría narrativa de Tario, toda su... En una nuez, en un puño, nunca mejor dicho. exactamente. En un puño. Es un puñetazo. Porque además una de las cosas que hay ahí que a mí me parece muy interesante defender a la hora de explicar la narrativa, comillas, fantástica, comillas, de Tario, es que lo que sus narradores plantean es que no hay diferencia entre los seres humanos, con los animales, con los objetos inanimados, Los muebles. que cualquier pedazo de materia tiene conciencia y tiene percepción. O la normalidad de estos fantasmas que en algún cuento de Una Violeta de Más se van de vacaciones. Sí, ¿no? exactamente. Es decir, describe rutinariamente cómo una familia de fantasmas se van de vacaciones. Es absolutamente creíble, pero también es algo que pertenece al reino de la infancia. Si lo que no ha dicho nadie, eso sí creo que nadie lo ha dicho, es que para poder entender esto hay que acordarse cómo éramos de niños. Si tú te tropezabas y te salió un moretón en el pómulo, el que te pegó fue el sillón.
No fuiste tú que te tropezaste y que no, Einstein y las leyes, ¿no? Sí. Newton, no sé qué. No, el sillón me pegó. Sí. Y yo creo que Tario estaba jugando, Sí. jugaba. Y por eso lo que ocurre en el sueño de los personajes es tan válido, tan real, tan contundente como lo que les pasa en la vigilia. Para un niño que sueña algo aterrador, no es tan fácil disolverle el miedo para que entienda que eso no es real. Eso es muy, muy real. Y esa es una de las características de la obra narrativa de Tario, que no hay fronteras entre un reino como sería el de los seres humanos y otro reino como sería el de los animales o el de los objetos, o el reino de la vigilia, de la racionalidad, Claro, y el y el reino del sueño. cielo o del sueño, o más drásticamente todavía, entre la vida y la muerte. Claro. Que eso es algo que él literalmente rechazaba. Para él la conciencia, por lo menos en su relato, no sé si en la manera como pensaba en su vida cotidiana, la conciencia perdura después de la muerte. Pues tú lo confirmas precisamente porque veniste a hablar de él. Es un privilegio platicar contigo. Es un placer siempre. Muchas Pero gracias. hoy fue un Genei. No, pues privilegio. muchas Es Genei gracias. Beltrán y aquí estuvo el fantasma de Francisco Tario con Hernán Bravo Varela. Ay, nanita, Café de nadie. Muchas gracias. cabemos todos. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan.